De Finanzas con Alejo. Ya superamos los 1560 suscriptores, así que bueno, como les digo, muchísimas gracias a todos los que se están sumando a esta comunidad. A los que no, como siempre, acá arriba a la derecha les voy a estar dejando el link de suscripción directa. Recuerden darle like a los videos si les gusta, compartirlo y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Podemos ver ahí el último video que subimos de Facebook, analizando bien Facebook, si es oportunidad de compra o venta, así que se los recomiendo mucho. Y bueno, vamos a hablar del tema de momento, ¿sí? Un poco cómo afecta este tema de Rusia, la guerra con Ucrania, cómo afecta a la economía mundial, cómo afecta a los mercados, ¿sí? Cómo nos afecta a nosotros con nuestras inversiones, qué hacer, en qué invertir, cómo tomarlo, bien, cómo actuar ante un conflicto geopolítico y cómo nos va a afectar a nosotros por más que estemos en otra parte del mundo, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Vamos a ver un poco sobre este tema, ¿sí? La guerra entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Vamos a activar el puntero. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya esto lo saben todos, Rusia está invadiendo Ucrania, así que es muy importante que analicemos cómo va a afectar la economía mundial. Entonces un poco vamos a hablar, vamos a hacer un muy por arriba resumen del conflicto para entender apenas algo. Y hablamos que tras meses de tensión y escalada, ¿sí? Ha ido escalada en escala muy alta la violencia entre Rusia y Ucrania, con más de 150.000 soldados dotados de vehículos blindados desplegados en la frontera y reportes de intercambio de fuegos entre ucranianos y rebeldes prorrusos en la región de Donbass. ¿Sí? Moscú finalmente invadió y lo anunció este jueves el inicio de operaciones militares especiales en Ucrania. ¿Sí? A partir de este jueves comenzó la invasión de soldados y militares rusos a Ucrania. Y el lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había reconocido los territorios separatistas en Ucrania, Donetsk y Lugansk, controlados por rebeldes rusos, prorrusos, desde el 2014 y anunció el envío de soldados a Donbass, avivando aún más las tensiones. El conflicto ya viene mucho desde el 2014, ¿sí? Invade dos territorios, muy conflictos geopolíticos por territorios, ¿sí? Obviamente esto es muy por arriba, habría que leer un poco más, ¿sí? Pero bueno, no me voy a explayar tanto en lo que es historia, sino más en lo puntual de la parte económica y financiera. Bueno, ¿cómo afecta la guerra a los mercados? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poco cómo nos afecta a nosotros la guerra entre Rusia y Ucrania a los mercados. Bueno, primero y principal, el colapso de las acciones rusas, ¿sí? Tras el ataque a Ucrania. El, el MOEX Russia Index, ¿sí? El índice de las acciones rusas, fíjense, cayó 60,59% desde máximo de septiembre, ¿sí? Fíjense, estaba en máximo y esta fue la caída, ¿sí? La caída en un día fue más o menos del 30%, 40%, ¿sí? El rublo, que es la moneda rusa, se hundió a un nuevo mínimo histórico y las acciones rusas colapsaron hasta en 45% en su mayor retroceso en la historia. Fíjense que el índice de las acciones andaba cerca de los 4.500 puntos y bajó a casi cercano a 1.500 puntos, podríamos decir 1.750 puntos aproximadamente. ¿Sí? Así que acá vemos un colapso en el inicio de la guerra muy fuerte. ¿Sí? Acá iría 2022, no 2021, el gráfico está mal. Bien, bueno, vamos a ver cuáles son las primeras, cómo impacta la economía mundial, qué inconvenientes vamos a tener, ¿sí? a nivel país, a nivel mundo, con este conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, lo primero que va a hacer es el aumento del precio del gas. El gas ha llegado a subir un 30% en una hora de cotización, ¿sí? Ustedes piensen que Rusia es el mayor productor mundial de gas natural. Alrededor del 40% del gas que se consume en Europa viene de Rusia, así que ya imagínense cómo va a afectar esto a Europa. Europa claramente es muy dependiente de las exportaciones de gas natural, especialmente los países de Centro Europa, como Alemania y los países bálticos. El 47% de las importaciones de gas natural de la Unión Europea durante los primeros 6 meses del 2021
provenían de Rusia. Así que fíjense, ya tenemos un problema acá. ¿Por qué? Y porque este conflicto podría claramente interrumpir los volúmenes masivos que Rusia envía a Europa, alrededor de un tercio de los cuales generalmente provienen de Ucrania, es decir, pasan por Ucrania. O sea, imagínense que si Rusia interrumpe el envío de gas a Europa y estamos complicados, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Y bueno, todo eso podría tener un gran impacto en el reabastecimiento de inventarios en el verano, lo que también dificultaría el próximo invierno. ¿Por qué? Y los precios podrían aumentar aún más y desestabilizar la economía europea. Rusia también obviamente perdería enormes cantidades de ingresos. Y bueno, sí, Rusia, piense que es el mayor productor mundial de gas natural. Obviamente gran parte de sus ingresos o la mayor parte son de esto, ¿sí? Y Europa, fíjense cómo haría para calefaccionar, por ejemplo, los hogares, ¿sí? Entonces, y a los precios que le tendría, porque obviamente cuando se restringe la oferta a misma demanda, el aumento sube el precio, claramente por lógica, ¿sí? Segundo, bueno, la suba del precio del petróleo. Claramente los precios del petróleo subieron en las últimas semanas a nivel nunca vistos desde el 2014, en parte por una invasión de Ucrania, sí, en parte porque una invasión de Ucrania podría hacer descarrilar el suministro energético de Rusia, ¿sí? Rusia es una superpotencia energética, produciendo 9.7 millones de barriles al día el año pasado, según Rystad Energy, ¿sí? Esta cifra es la segunda después de Estados Unidos y supone más petróleo que producen Irak y Canadá juntos. O sea, fíjense el tamaño de producción que estamos hablando de un país como Rusia, que debe ser tranquilamente la tercera potencia mundial junto a China y Estados Unidos, ¿sí? O sea, no es una joda, una interrupción a nivel de este tipo de países, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a ver muy perjudicados todos, de Argentina, Europa, bueno, cualquier parte del mundo, ¿sí? Bueno, la oferta ya no es suficiente para satisfacer la demanda, obviamente, y los inversores están muy atentos a cualquier nuevo déficit de suministro que podría producirse de diversas maneras, como obviamente una infraestructura dañada en una guerra o sanciones a Rusia, como se está viendo ahora, que después la vamos a ver un poco más en detalle. Las interrupciones en el suministro podrían hacer subir los precios minoristas, haciendo que sea más costoso para las personas de todo el mundo cargar combustible para sus autos y para los europeos obviamente calentar sus hogares. Los precios de la gasolina ya están en niveles récord en parte de Europa, ¿sí? En parte de Europa, o sea que ya empezamos a ver este tipo de problemas. Bueno, el JP Morgan advirtió que si se interrumpe cualquier flujo de petróleo ruso por la crisis, los precios del petróleo podrían llegar tranquilamente a $120 el barril. En el improbable caso de que las exportaciones rusas de petróleo se reduzcan a la mitad, el crudo se dispararía a $150 el barril. Para que vean un poco, fíjense, en febrero del 2021 estaba cerca de los $50. ¿Sí? El crudo Brent, el referente energético mundial, superó los $100 por barril por primera vez desde el 2014, después de que Rusia lanzara una operación militar contra Ucrania. Fíjense, $105 cercano, y en febrero estaba cerca de 50. Fíjense este aumento de precio, claramente acá desde diciembre con la inflación y todo, y bueno, la escalada de la guerra y de los conflictos aumentó estrepitosamente, y esto empieza a ser un problema porque el petróleo, cargar combustible y todo eso va a ser muchísimo más caro, ¿sí? Entonces, bueno, apuntar algo como las inversiones a esto, bueno, también es una buena opción si lo queremos ver desde el lado de inversiones. Escasez de metales. Más allá de la energía, otras materias primas podrían experimentar una volatilidad de precios. Rusia es un gran productor de metales como el aluminio y el paladio, ¿sí? Incluso las interrupciones de corta duración podrían tener un impacto enorme en un momento en que los fabricantes ya enfrentan una escasez crítica de metales desde aluminio hasta zinc. Las consecuencias podrían ser particularmente graves en el mercado del paladio, ¿sí? En el que Rusia representa alrededor del 40% del suministro mundial, ¿sí? Así que bueno, primero tenemos ese punto. Bueno, suba del oro. Esto claramente lo sabrán un montón. La incertidumbre geopolítica y la mayor inflación en Estados Unidos elevan la demanda por cobertura y sube el apetito por el oro. A diferencia de los índices accionarios de Wall Street, que muestran pérdidas de entre 5 y 12%, el oro inició el 2022 subiendo posiciones. El metal precioso avanza 3% en lo que va del año y 5% desde finales de enero.
Suele ocurrir que ante contexto de alta inflación e incertidumbre, el oro ha sido la cobertura más buscada por los inversores y esta ocasión parece no ser la excepción. De esta manera, tanto por cuestiones financieras como por factores geopolíticos, la demanda del metal se incrementó, permitiendo que el oro toque su valor más alto en 9 meses. Y esto claramente lo podemos ver acá, cerca de $2.000 la onza, ¿sí? De oro. Así que bueno, también podemos ver como que el oro es una buena cobertura. Podemos invertir, por ejemplo, en una empresa minera de primer nivel como Barrick Gold, ¿sí? Eso sería lo que podríamos hacer para cubrirnos un poco también. Fíjense que incluso las criptomonedas cayeron, algo que se decía que el Bitcoin podía ser refugio de valor. Bueno, las criptomonedas se desplomaron y el oro, fíjense como toda la historia, fíjense como en la pandemia también había subido como reserva de valor, después obviamente bajó cuando se empezaron a acomodar ya las cosas, volvió a subir en noviembre por el tema de la inflación, había bajado y ahora vuelve a subir por el tema este de la guerra, ¿sí? Así que claramente el oro es una buena cobertura. Barrick Gold es una buena empresa, lo pueden hacer a través de CEARS o de acciones del exterior, la buscan como Gold, GOLD, así que esa puede ser también una empresa para tener en cuenta mientras esté esta incertidumbre. Bueno, claramente la inflación en aumento. La inflación es el mayor problema que se enfrenta la economía mundial en estos momentos y la crisis entre Rusia y Ucrania podría agravarla aún más. Incluso si el petróleo subiera a solo $110 el barril, en una escalada de tensiones la tasa de inflación interanual de Estados Unidos superaría el 10% aproximadamente. Eso obviamente es mucho más que el 7,5% interanual actual que está teniendo. Y esto no solo haría subir los precios de las gasolineras, sino que el aumento de los precios del petróleo y el gas natural haría subir los costos de la calefacción y la electricidad en los hogares. El aumento de los precios de la energía encarecería los vuelos y mantendría elevados los costos de transporte y de los insumos para las empresas que ya están lidiando con el aumento de los gastos. Entonces, imagínense si para transportar las cosas nos aumenta la energía, aumentan los vuelos, ¿sí? Va a haber elevados costos de transporte y esto obviamente lo más probable es que las empresas trasladen al menos una parte de estos costos más elevados y a los consumidores finales en forma de suba de precios. Por lo tanto, los costos obviamente van a aumentar, los precios van a aumentar y obviamente va a ser una consecuencia más de la inflación también, ¿sí? Acompañada de la incertidumbre y la inflación. Bueno, un poco para ver lo que se pide que Stop Putin, ¿sí? O Putin para el tema de la guerra. Sanciones a Rusia. Bueno, a partir de ayer hubo sanciones a Rusia. Biden indicó que golpeará con sanciones de bloqueos totales a dos grandes instituciones financieras rusas, ¿sí? Un banco militar y el BEP, el banco estatal que se encarga de apoyar el desarrollo de la economía, ¿sí? Gestionar la deuda del Estado y los fondos de pensiones. Básicamente el banco más importante que tiene a nivel estatal Rusia. Sanciones complementarias a la deuda soberana de Rusia, lo que implica que están cortando al gobierno ruso de las finanzas occidentales, ¿sí? Rusia no va a poder hacerse de dinero y no podrá negociar su deuda en el mercado americano o en mercados europeos, ¿sí? Esto es un problema. Berlín además anunció la suspensión del proceso de aprobación para la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, ¿sí? Que conecta Alemania y Rusia, y Reino Unido también adelantó sanciones contra bancos, políticos y entidades rusas. Piensen que si Rusia es uno de los mayores exportadores de gas, bueno, estaban esperando la aprobación para la entrada de un gasoducto, ¿sí? Que iba de Alemania y Rusia, bueno, obviamente les suspendió la aprobación. Eso va a ser un problema para los dos, pero bueno, recuerden que Rusia también va a dejar de recibir ingresos. Entonces, estas medidas que están tomando, ¿sí? ¿Van a ser suficientes para obligar a Rusia a cambiar de rumbo? Bueno, analicemos un poco esto. Para enero de este año, las reservas internacionales del gobierno ruso en divisas y oro estaban en niveles récord, con un valor de más de 630.000 millones de dólares. Esa es la cuarta cantidad más alta de tales reservas en el mundo y podría usarse para ayudar a apuntalar la moneda rusa, el rublo, durante un tiempo considerable. Solo alrededor del 16% de las divisas de Rusia se mantienen actualmente en dólares, frente al 40% de hace 5 años. Fíjense cómo ha caído. Del 40% de las divisas de Rusia en dólares, ahora tienen el 16%. Alrededor del 13% ahora se mantienen en renminbi chino, ¿sí? En renminbi chino.
Bueno, mientras que cerca de la mitad de los activos y pasivos externos bancarios totales de Rusia están en dólares, según datos del Banco Central, ¿sí? Cerca de la mitad de los activos y pasivos externos bancarios están en dólares. Es una disminución aproximadamente del 80% en 2022 y el 70% a principios del 2014. Es decir, que antes tenía mucho más de la mitad de activos y pasivos externos bancarios que estaban en dólares. ¿Sí? Esto lo ha ido disminuyendo. Claramente, ¿qué quiso hacer con esto? Bueno, no hay dudas de que las sanciones pueden tener un impacto, pero nunca se ha impuesto un paquete tan amplio en una economía tan grande como Rusia. ¿Sí? Fíjense que Rusia lo que intenta es, de alguna manera, tratar de autoabastecerse, ¿sí? Sin depender de los otros. Y para hacerlo efectivo, claramente, para que esto pueda significar algo y tratar de obligar a Rusia a cambiar de rumbo, bueno, Occidente también va a tener que pagar las consecuencias a largo plazo. De hecho, el mismísimo Biden dijo que su gobierno estudia los mecanismos para evitar que las sanciones a Rusia se vean reflejadas en el precio de la gasolina en Estados Unidos. ¿Sí? Fíjense que todas estas medidas también van a afectar a los otros, no es que salen ilesos. ¿Sí? Entonces, Rusia lo que ha ido con esto de ir minimizando, disminuyendo los niveles de deuda en dólares, aumentando la cantidad de reservas, bueno, claramente es porque o lo venía viendo esto, o claramente intenta cerrarse de alguna manera y poder sobrevivir con lo propio. ¿Sí? Cosa que es muy difícil y claramente Occidente le está poniendo sanciones bastante severas. Acá podemos ver las sanciones contra Rusia, los principales sanciones objetivos. Bueno, Canadá, bancos apoyados por el Estado ruso, le puso sanciones, prohibió a los canadienses comprar deuda rusa. Estados Unidos, los bancos PSB y Benchco Bank y todas sus filiales, a 5 oligarcas rusos, que también estaba dentro de los más ricos del mundo, también bueno, les prohibió la entrada a Estados Unidos y poder negociar. Reino Unido bloqueó sanciones contra 5 bancos rusos, 3 oligarcas también ligados a Putin. Alemania suspendió el gasoducto, como habíamos visto, Nord Stream 2. La Unión Europea congeló activos a 351 diputados, prohibió visado a esos 351 y 27 personas y entidades que apoyan a los separatistas. Japón les congeló los activos rusos, prohibió comerciar con los separatistas, no entregará visas a dirigentes de los separatistas y prohibió emitir e intercambiar obligaciones de Estado. Y Australia también lo hizo con 8 miembros del Consejo de Seguridad ruso y también sanciones contra bancos rusos vinculados al ejército. ¿Sí? Fíjense que es bastante fuerte las medidas de Occidente contra Rusia. Y vamos a lo importante que a usted le interesa. Bueno, ¿qué hacer con las inversiones en medio de la guerra? Bueno, los inversores claramente se han mostrado nerviosos ante el estallido de la guerra, como se ha podido ver con las caídas en los mercados financieros. Pero ¿qué hacemos nosotros con las inversiones? Bueno, la primera recomendación que les doy es mantener la templanza en los momentos iniciales de la guerra y no precipitarse en las decisiones financieras personales. Mantener la calma en los momentos de elevada tensión es la clave para poder obtener rendimientos positivos en los mercados financieros. Creo que las caídas provocadas por la tensión geopolítica son de corto recorrido y que los mercados recuperarán su tendencia previa en el mediano plazo. Lo importante cuando hay bajadas o bajas extremas de los mercados es no caer en el pánico generalizado que afloran los mercados, ¿sí? Y siempre muy importante mantener la calma. Una vez que uno está invertido, debemos mantener nuestro plan financiero con el horizonte temporal que en su momento habíamos diseñado. Los impactos en el mercado de los conflictos geopolíticos son poco duraderos y su volatilidad ha representado históricamente una oportunidad para entrar en el mercado o acumular posiciones, es decir, poder comprar más. Y fíjense, en resumen, el promedio la primera semana, esto en todos los eventos, subió 0,1%, el segundo mes 0,2%, el primer trimestre 3,6% y en el año 9,6%. ¿Sí? En algún conflicto de guerra subió 0,7, 1,7 en el segundo, 4,7 y 4,7. Terrorismo bajó 0,1 en la primera semana, 0,7 en el segundo, en el primer mes subió, 4,4 en el primer trimestre y 12,4 en el año. ¿Sí? Podemos ver temas políticos, 0,2. ¿Sí? Obviamente esto depende de cada país, pero en el mundo 0,2 promedio de bajada, 1,1 de subida, 2,4 de subida en el primer trimestre y 5,3, ¿sí? Y temas ambientales, ¿sí? De medio ambiente, 0,8 subida, 0,1 en el primer mes, 3,4 en el primer trimestre
y un año 11,9. Y lo mismo con problemas, conflictos sociales. Acá se puede ver 0,3 de bajada, 3,9 de baja en el primer mes, ya primer trimestre 3,7 y en el año 16,6. ¿Sí? Key takeaway: stocks have generally shrugged off geopolitical events since they rarely have a lasting impact on the business cycle. ¿Sí? Las acciones generalmente han ignorado los acontecimientos geopolíticos, ya que rara vez tienen un impacto duradero en el ciclo económico. Bien, y esto lo podemos ver claramente con este gráfico. Crack del 29, bajó 71% la bolsa, ¿sí? En diciembre de 1931, desde el 29 hasta el 31, subió 248, bajó 27%. En la recesión de la Segunda Guerra Mundial bajó 33% y después tuvo años de crecimiento del 716%. ¿Sí? Guerra de Vietnam, ¿sí? Acá podemos ver una baja del 24%, una subida del 80%, una baja del 40% en la crisis del petróleo, una subida del 191%. Lunes negro, bolsa de Nueva York, ¿sí? Esto creo que fue en 1996-1997, baja 20%, después termina subiendo 52%. Crisis Corralito Argentina, crisis.com, una caída muy grande del 46% y el 11 de septiembre, ¿sí? Tenemos 46% de caída, bueno, 155% después. Gran recesión, crisis financiera, 54% abajo. Y tenemos acá el Brexit, también con la guerra comercial, 13%, después subió coronavirus, que se cayó como 30%, y después vimos que volvió a subir, ¿sí? Entonces, bueno, a tener en cuenta estos puntos, podemos buscar refugiarnos en oro, ¿sí? Como lo vimos, como refugio, pero bueno, más que nada no alarmarse y no salir a vender todas las posiciones, sino esperar un poco a que se calme la situación, ¿sí? Bueno, esto es un mini resumen de cómo afecta la guerra entre Rusia y Ucrania a la economía mundial, qué hacer con nuestras finanzas, qué hacer con nuestras inversiones, no desesperarse y espero la verdad que les haya servido, que les dé un poco más de calma, obviamente no a nivel de conflicto, sino a nivel de inversiones, no podemos hacer mucho por eso, pero bueno, para lo poco que se pueda aconsejar, espero que les haya servido. Si les gustó, denle like al video, compártanlo a alguien que le pueda servir y bueno, los espero en un próximo video de finanzas con Alejo. Así que saludos a todos.